¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver, en primer lugar, qué es un proyecto, cuál es el concepto de proyecto, cuál es el significado de un proyecto en el contexto de la organización en la que se desarrolla, y vamos a ver también cómo esta organización puede influir en el devenir del proyecto, tanto en el inicio como en el cierre del mismo. Para terminar con esta caracterización básica de lo que es un proyecto, vamos a analizar cuál es el ciclo de vida del proyecto y cuáles son los roles y responsabilidades a nivel humano que podemos encontrar en un proyecto. Bien, en cuanto a la estructura y contenidos de este tema, deciros que bueno, los apartados que componen el tema son los siguientes. En primer lugar, el concepto de proyecto, conceptuar qué es un proyecto, es algo parece trivial, pero no lo es tanto, ya lo veremos. ¿Qué es la gestión de proyectos en sí, como herramienta, como técnica, como arte, incluso como ciencia para algunos? Los proyectos y la organización, es decir, veremos los proyectos desde el punto de vista de la organización en la que se producen, el ciclo de vida del proyecto y los roles y las responsabilidades que encontramos en un proyecto a nivel humano. Bien, en cuanto al punto 1, el concepto de proyecto, veremos que bueno, en las últimas décadas se ha intentado profesionalizar la gestión de proyectos mucho, con lo cual el corpus teórico de lo que es la gestión de proyectos se ha enriquecido y se ha hecho mucho más profesional. Veremos que un proyecto realmente, la definición que da el PMI es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Hay definiciones parecidas de proyecto, pero bueno, como comentamos en la presentación del módulo, vamos a atenernos un poco al estándar del PMI, que es el PMBOK, porque creemos que aúna un poco todo lo que es la profesionalización de la gestión de proyectos a nivel internacional y es el estándar más aceptado por todos los jefes de proyecto a nivel mundial. Diferenciaremos entre proyectos y operaciones. Es importante diferenciarlo porque su naturaleza es completamente distinta, aunque tienen una estrecha relación, ya que normalmente el producto de un proyecto da lugar a una serie de servicios que a través de las operaciones de la empresa se suministran a los usuarios y a los clientes. Y veremos un poco también las diferencias entre proyecto y operaciones a un nivel más analítico. Veremos que un proyecto tiene un objetivo único, tiene una restricción temporal importante, emplea diferentes recursos de la organización, también limitados, debe ocuparse de una serie de interesados o stakeholders, que ya veremos qué significa y qué son exactamente, debe gestionar la incertidumbre y tiene unos riesgos y unos límites a los que debe atenerse. Todo esto no se da en las operaciones, porque cuando una empresa entrega servicios, normalmente todo ese mecanismo está mucho más estudiado y mucho más comprobado. En cuanto a la gestión de proyectos en sí, veremos que es un reto realmente la gestión de proyectos para las organizaciones y para los project managers. Lo veremos en detalle. El reto consiste en que hay que gestionar la incertidumbre del proyecto, hay que gestionar una serie de expectativas, como hemos dicho, la comunicación que debe darse y debe fluir a lo largo de todos los extremos de la compañía o de la organización para que el proyecto pueda ejecutarse correctamente, qué innovaciones debe tener en cuenta la gestión del proyecto y un poco qué esquema de autoridad o de poder se da en la organización y que el proyecto debe contemplar también. El proyecto, como hemos dicho, no sucede en otro sitio, sino sucede en la organización y debe tener en cuenta cómo es la organización, cuál es su naturaleza y cuál es su cultura. En este sentido, el PMI define la gestión de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Parecen definiciones sencillas, pero debéis tener en cuenta que PMI ha hecho un esfuerzo durante muchos años muy importante por sintetizar todos estos conceptos, toda esta información y tratar de hacerla clara y muy científica, lo más científica posible. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de proyectos? Según el PMI y según el estándar PMBOK, se lleva a cabo mediante la aplicación y la integración de una serie de procesos, en concreto son 47, ya lo veremos más adelante cuáles son, y estos procesos se agrupan en 5 grupos de procesos,
según este estándar. Bien, en cuanto a los proyectos y la organización, que es el siguiente punto, como digo, hay que tener muy en cuenta que los proyectos se desarrollan en el marco de la organización en la que suceden. Esto es algo que nunca se debe perder de vista y es un enfoque que un project manager nunca debe perder de vista, porque puede influir, y de hecho influye, en el éxito o en el fracaso del proyecto. Veremos qué tipos de organizaciones hay en este sentido. Las organizaciones se configuran de distinta forma en función de su cultura, su naturaleza, sus objetivos y una serie de factores. Básicamente y fundamentalmente tenemos organizaciones funcionales, organizaciones orientadas a proyectos y organizaciones matriciales. No vamos a entrar ahora en eso, lo vamos a ver más adelante, pero esto también es algo que debe tener muy en cuenta quien gestiona un proyecto. Veremos qué es la gestión por proyectos, que es una forma, más que de gestionar proyectos, de cómo la organización aborda la gestión de los proyectos que tiene en sus manos. Y también veremos la importancia de elementos que hay en la organización y que deben ser contemplados en todo momento, como son los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Lo veremos en detalle. Va un poco en la línea de la cultura de la organización, con qué elementos y qué recursos cuenta la organización y qué idiosincrasia tiene esa organización. Bien, en cuanto al punto 4, que es el ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases por las que pasa el proyecto desde que se inicia hasta que termina. Es importante no confundirlo, insistiré mucho a lo largo del módulo en este concepto, es importante no confundirlo con los grupos de procesos de los que hemos hablado antes. Los grupos de procesos, como hemos comentado, son el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre del proyecto. Esos son los grupos de procesos y forma parte de las buenas prácticas de la gestión de proyectos y son herramientas para gestionar el proyecto. Pero el ciclo de vida del proyecto es otra cosa. El ciclo de vida del proyecto es algo intrínseco al proyecto, es especial para el proyecto en función de la industria en la que se desarrolla el proyecto. Es decir, los proyectos de tecnologías de la información tienen un ciclo de vida concreto, luego puede haber variantes. Los proyectos de obras públicas tienen otro ciclo de vida, y ese ciclo de vida del proyecto, que va en función, como digo, de la industria y del tipo de proyecto de que se trate, se gestionan a través de los grupos de procesos, que también parecen un ciclo de vida, pero en realidad es un ciclo de vida de la gestión del proyecto y no del proyecto en sí. Entonces, esa convivencia la veremos un poco más en detalle para que no haya confusión. ¿Qué modelos de ciclo de vida tenemos? Pues tenemos varios. Fundamentalmente tenemos el modelo de ciclo de vida en cascada o predictivo, que es el más común, el más habitual, el que siempre se ha llevado a cabo en la gestión de proyectos históricamente. Y luego tenemos una serie de modelos más nuevos y que están bastante en boga últimamente, como son el incremental, el iterativo e incremental, que aúna un poco las dos características, y el ágil o adaptativo, cuyo exponente más, podríamos decir, más común hoy en día podría ser Scrum, que es una técnica de gestión de proyectos ágil. Os sonará tal vez lo de la gestión de proyectos ágiles, y también lo vamos a ver un poco, vamos a dar una pasada por ese tema también. En cualquier caso, son modelos excluyentes, pero no podemos decir que haya uno mejor que otro, sino que para cada proyecto un modelo de ciclo de vida se adaptará mejor o se adaptará peor, y será el project manager, ayudado por su equipo de proyecto, quien tenga que decidir qué modelo de ciclo de vida va a aplicar al proyecto. En cuanto al punto 5, roles y responsabilidades, bueno, vamos a revisar un poco cuáles son los principales roles, las principales perfiles que tenemos en un proyecto de forma común. Habitualmente tenemos el project manager, por supuesto. Siempre debería haber un project manager en todo proyecto, no siempre es así, ¿vale? Pero siempre debería haber un project manager en todo proyecto, que es quien dirige el proyecto, ¿vale? Tenemos el equipo de proyecto es el equipo de personas, de profesionales, de que se rodea el project manager para gestionar el proyecto y que llevan a cabo la ejecución del proyecto, ¿vale? Con los diferentes perfiles profesionales que se puedan dar. Tenemos el patrocinador o sponsor del proyecto. Este sería una persona que realmente es quien empuja, ¿no? Quien empuja el proyecto para que se inicie, para que se produzca, y también de forma característica y como elemento muy importante también,
quien proporciona o facilita los recursos económicos del proyecto. Tenemos el director o gerente funcional, puede haber uno o puede haber varios. ¿Qué es el director o gerente funcional? Pues normalmente es el clásico director de departamento, es decir, en esta organización en la que estamos ejecutando el proyecto, habitualmente, si se trata de una organización de tipo funcional, habrá una serie de departamentos y el director o gerente de cada uno de esos departamentos pues tendrá algo que decir sobre qué ocurre en el proyecto, porque el project manager pues necesitará recursos de esos distintos departamentos, personal, información y una serie de cosas. Entonces, el director o gerente funcional también tiene un papel. Por ejemplo, estamos hablando de un director de marketing, de un director de producción, de un director de contabilidad o un director financiero, este tipo de perfil. Y por fin los interesados, o stakeholders, que es su denominación en inglés. Los interesados es un concepto más amplio, es un concepto más vago, y realmente, en realidad engloba a los anteriores, además de otras personas, ¿no? Interesados son todos en un proyecto, ¿no? Los interesados en un proyecto son todas aquellas personas que tienen un cierto interés en el proyecto, en el sentido de que pueden afectar al proyecto o pueden verse afectados por el proyecto. Con lo cual, como veis, ahí el abanico se abre muchísimo. Pero un buen project manager, y siguiendo las buenas prácticas del PMBOK, debe saber o intentar identificar a todos los interesados del proyecto y debe gestionar a todos esos interesados del proyecto, desde el más importante hasta el menos importante. Por fin, el project manager debe velar por lo que PMI denomina la gobernabilidad del proyecto. ¿Qué es esto? En definitiva, esto es, sintetizando mucho, es alinear los objetivos del proyecto con las necesidades de la organización. Y eso también es un elemento que debe tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son los objetivos del tema? Una vez visto cada uno de los puntos que vamos a tratar un poco en él. Los objetivos del tema son que al final del mismo seáis capaces de entender el concepto de proyecto, qué es un proyecto y qué no es un proyecto, bien, lo que hemos dicho antes, es decir, qué es un proyecto y qué son operaciones, que sería su antagonista en la organización, ¿no?, por decirlo así, aunque son realmente complementarios, y el concepto de gestión de proyectos, es decir, ¿qué es la gestión de proyectos? ¿Es ciencia? ¿Es arte? ¿Es las dos cosas? ¿Son unas buenas prácticas? ¿Es un estándar inamovible? ¿Es algo que se hace habitualmente? ¿Nadie lo hace? En fin, vamos a ver un poco eso, ¿no? ¿Se hace mal? ¿Se hace bien? En fin, veremos un poco entender esos conceptos, ¿no? Proyecto y gestión de proyectos. También vamos a aprender a diferenciar, como hemos dicho, los proyectos de las operaciones, pero también el ciclo de vida y los grupos de procesos. Es un poco lo que hemos dicho antes. El ciclo de vida de cada proyecto y luego los grupos de operaciones que vamos a utilizar como técnica para gestionar ese proyecto y su ciclo de vida. También vamos a identificar aprenderemos a identificar los tipos de organización en los que se ejecutan los proyectos. Veréis que hay básicamente esos tres tipos, con alguna variante que veremos interna, pero hay esos tres tipos que hemos dicho de proyectos, de organizaciones. Son organizaciones funcionales, organizaciones matriciales y organizaciones orientadas a proyectos. Ya os anticipo que la mayoría de organizaciones siguen siendo funcionales, en la que hay una serie de departamentos verticales que gestionan o dirigen un poco su área, ¿vale? Pero ya se está tendiendo más a organización matricial y la organización orientada a proyectos todavía está un poco verde, por lo menos en España. Y en otros países como Estados Unidos, etcétera, ya se está trabajando mucho sobre eso. Lo vamos a ver. Por último, es importante que conozcáis los principales roles que participan en un proyecto, como hemos dicho, ¿no? Las personas, los perfiles. ¿Por qué? Porque es muy importante que el project manager tenga un mapa completo de qué personas participan en el proyecto y qué personas tiene que gestionar en el proyecto, porque el proyecto no es solo gestionar el alcance, el coste, el tiempo, una serie de cosas. El proyecto también es gestionar a las personas del proyecto. Y muchas veces el éxito o el fracaso de un proyecto, además de depender de cómo hacemos el trabajo técnico, que hay que hacerlo muy bien, depende de cómo gestionamos a las personas. Y si las hemos gestionado mal, a lo mejor el trabajo está bien hecho, pero el proyecto es un fracaso. Aunque os parezca raro, pero se da muchísimas veces y puede ocurrir. Pues nada más. Bienvenidos al tema del módulo y ahora trabajaremos la documentación del campus. Gracias.